El Señor Jesús les bendiga, amados hermanos y amigos de la iglesia preciosa de Medellín, Versalles. Gracias al Señor, estamos de nuevo aquí en esta transmisión en vivo para compartir con todos ustedes las ricas bendiciones del Dios Todopoderoso. Estamos dando una cordial bienvenida a todos los hermanos que van llegando a nuestra transmisión en vivo. Gracias al Señor por este día tan maravilloso que Él nos ha regalado. Un día de ayuno, de oración, en la presencia del Dios Todopoderoso. Hemos estado aquí clamando al Señor, orando, disfrutando de todo lo que el Dios de la gloria tiene para darnos su presencia, su palabra gloriosa. Queremos recordarles, hermanos, que nuestro canal Cristo Biblia en YouTube está disponible para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campana de notificaciones, disfruten de toda esa bendición que hay ahí de la palabra del Señor. Compartan todos estos mensajes que quedan grabados en Facebook, en nuestra cuenta personal, en nuestra página Cristo Biblia en Facebook. Y así la palabra del Señor llegará a muchas personas, a muchos corazones, para que sean libres y sean salvos por el poder de Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y les invito, hermanos, para que abramos la Biblia en primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1 al 2. Vamos a leer allí unos versos de la gloriosa palabra del Señor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1 al 2. Dice la eterna palabra del Señor así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Cristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria al Señor. Oremos al Señor para que Él nos bendiga a través de su palabra gloriosa. Oremos por los amigos que están recibiendo el mensaje de la palabra del Señor, para que se conviertan, se entreguen al Señor de corazón. Soberano Jesús de Nazaret, te damos gracias porque tú eres el Dios y Padre glorioso. Gracias, Señor, por permitirnos comunicar tu palabra gloriosa en medio de esta situación mundial que se vive. Tu palabra sigue trayendo consolación, sigue trayendo fortaleza a nuestros corazones, a nuestras almas. Tu palabra, Señor, sigue siendo poderosa para libertar, para salvar. Danos tu bendición en esta hora por medio de este mensaje. Ayuda a tu siervo a proclamar tu palabra con poder, con gracia, con sabiduría, con claridad y sencillez de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, bendice a los amigos con tu salvación, los que están recibiendo este mensaje, que se están arrepintiendo, están cambiando de vida. Libértales, añade a tu iglesia a los que tú quieres salvar en este tiempo postrero, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, amén. Gloria al Señor. El tema que en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes se llama ¿nuestro juez o nuestro abogado? Escuche bien, es una pregunta. ¿Nuestro juez o nuestro abogado? ¿Cuál de los dos? Créame que yo prefiero el abogado, no el juez. Prefiero el abogado. Estamos viviendo el tiempo final.
del abogado. Pronto comenzará el tiempo del juez. Es mejor el tiempo del abogado porque en ese tiempo hay salvación. El tiempo del juez es para juicio y condenación. Cada quien deberá tomar la decisión que quiere de Cristo, que sea el abogado o que sea el juez. ¿Qué hace un juez? Un juez juzga, dicta una sentencia de acuerdo a un sumario, de acuerdo a todas unas evidencias que se han presentado, o acusando o defendiendo al reo, y luego dicta una condena. Eso hace el juez. ¿Qué hace un abogado? Defiende. Es mediador entre el acusado y el acusador. Concilia o reconcilia entre dos partes. Eso es. Hubo un juez llamado Warren Chandler que había ejercido la abogacía durante muchos años. Uno de sus acusados había sido inculpado de cometer un asesinato. El abogado, joven en ese entonces, hizo un gran esfuerzo denodado para exonerar a su cliente de toda culpa. Había circunstancias atenuantes y el abogado se valió de ellas para defender a su cliente. Los padres del acusado estaban presentes en la sala también. El joven abogado, en la defensa que presentó ante el jurado, hizo referencias frecuentes al hecho de que los padres del acusado eran temerosos de Dios. Después de escuchar la acusación y la defensa, el jurado se retiró para llegar a un veredicto. Una vez se hubo decidido entre el caso o sobre el caso, entraron de nuevo en la sala. El presidente del jurado leyó el veredicto. Encontramos al acusado inocente. El joven abogado, él mismo cristiano, tuvo una conversación seria con su cliente después del juicio. Le exhortó a cambiar de vida, a seguir el camino recto. Le aconsejó a que entregara su vida al Señor y Salvador Jesús el Cristo. Pasaron muchos años y el antiguo acusado fue llevado otra vez al tribunal a juicio como autor de un nuevo asesinato. El abogado que lo había defendido en su primer juicio ahora era el juez que presidía el caso. Esta vez el jurado lo declaró culpable. El juez Warren Chandler mandó al condenado a que se pusiese de pie para recibir la sentencia y dijo: en su primer juicio yo era su abogado defensor. Hoy soy su juez. El veredicto que ha pronunciado el jurado me obliga a imponerle la pena de muerte. Que Dios se apiade de su alma. Bendito sea el Señor. Los que no son salvos y que han rechazado hasta ahora a nuestro Cristo Jesús, arrepiéntanse. Recíbanle hoy como su abogado defensor, como su Salvador, porque pronto viene el día cuando Cristo Jesús ya no será el abogado defensor, ya no será el Salvador, sino que será el supremo juez de vivos y muertos.
y como supremo juez juzgará, condenará, dictará una sentencia. La palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Juan, en el pasaje que hemos leído, que Cristo ahora es nuestro abogado, que hay solución para el pecador, si hay remedio, si hay salida para aquel que ha pecado contra Dios, contra su prójimo, contra sí mismo, contra aquel que ha cometido delitos graves. Ahora hay solución. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La meta del cristiano debe ser no pecar. La meta del cristiano debe ser vivir en santidad, vivir en obediencia, agradando al Señor en todo. Pero si alguno hubiere cometido pecado, entonces dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Cristo, el justo, el bueno, el inocente, el santo, el poderoso, el que puede defender el caso que está perdido. Gloria al Señor. La paz y la santidad debemos seguirlas para poder ver a nuestro Dios. Pero estando en este cuerpo de carne, estamos todavía en un terreno de riesgo. Estamos en medio de un mundo de maldad que tiene unas corrientes fuertes que arrastran, que atraen. Y es posible que en algún momento cualquiera de nosotros hayamos cometido pecado. Pero ahí está la Escritura con esta declaración maravillosa. Y si alguno hubiere cometido pecado o hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Cristo, el justo. Cristo Jesús ahora es nuestro abogado defensor. Es nuestro intermediario, es nuestro mediador, es nuestro salvador. Aleluya, es nuestro intercesor, como está escrito. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús el Cristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria al Señor. No sé si ustedes saben lo que los agentes de policía le dicen a una persona cuando la detienen en flagrancia en un delito. Entonces le leen los derechos y le dicen: tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a hacer una llamada. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene con qué pagarlo, la corte le proporcionará uno de oficio. Eso es lo que le dicen a alguien que lo detienen infragante. Y la verdad es que la sentencia divina contra todos nosotros era muy grave. Porque dice, Romanos 3, 22 y 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego Romanos 6, 23 añade, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, nosotros en nuestra condición pecaminosa, perdida, no teníamos con qué pagar un abogado para comparecer ante la Corte Suprema Divina de Justicia. Ni siquiera el más rico de todos los hombres de la tierra. Además, ninguno de los ángeles en el cielo podía servirnos de abogado.
ni tampoco ninguno de los hombres en la tierra podía servirnos de abogado, porque la sentencia es clara, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso en cuanto a los hombres. En cuanto a los ángeles, ninguno de ellos podía hacernos mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la palabra profética nos trae una gloriosa revelación de quién es nuestro abogado. En Isaías capítulo 49, verso 24 al 26, hay unas preguntas muy interesantes que dicen: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice el Señor: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, el Señor, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro pleito era muy grande. Los culpables de ser pecadores éramos nosotros. El acusador era el Satán, el enemigo de nuestras almas. Es más, nuestro pleito estaba perdido. Nuestro caso era un caso perdido. Pero es ahí donde la gracia divina hace su mayor manifestación, su mayor despliegue. El Dios de la gloria dijo a través del profeta Isaías: y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, el Señor, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aleluya. Qué hermosa noticia, qué hermosa palabra profética. En el mundo de las leyes y de la abogacía se habla muy mal de los abogados, pues se dice que ellos estudian para robar. Y no es un secreto que han existido abogados que no han defendido la causa de los pobres ni de los desvalidos, sino todo lo contrario, han sido unos comprados por los ricos. Antes han despojado a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, a los vulnerables. Han sido unos corruptos, unos vendidos, han recibido cohecho, han tapado sus ojos para no ver lo recto. Pero no es así el Dios Todopoderoso. El Dios de los cielos se manifestó en carne y vino como hombre. Vino como nuestro abogado. Vino como nuestro mediador, como nuestro defensor, como nuestro salvador. Vino como intercesor nuestro. El Cristo de la gloria no vino para despojar a los pobres, no vino para devorar a las viudas, ni a sus casas, no vino para dejarse comprar por los ricos de este mundo, sino que vino para defender nuestro pleito. Y en la cruz del Calvario, Jesús el Cristo, nuestro abogado, peleó y defendió nuestro pleito que estaba perdido, y Él lo ganó. Aleluya. Así que nuestro abogado es el mismo Dios Todopoderoso que fue manifestado en carne. Gloria al Señor. Cuando en una corte de justicia acusan a un culpable, se le leen los delitos por los cuales es acusado.
En nuestro caso, nuestro abogado, Cristo Jesús, llevó el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, como está escrito en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, aleluya. Qué grande, qué glorioso es nuestro Cristo Jesús, nuestro abogado. De modo que ya nosotros no debemos nada porque hemos creído y recibido a Jesús el Cristo como nuestro abogado y como nuestro Salvador. Gloria a su nombre. Todas nuestras acusaciones, toda la gran lista de pecados horrendos y horripilantes de los que éramos acusados, nuestro abogado Cristo Jesús la anuló en la cruz del Calvario. Él nos declaró justos, nos ha eximido de toda culpa, nos ha exonerado de toda condenación. Aleluya. Como está escrito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, qué glorioso es nuestro Cristo Jesús. Alabado sea su nombre para siempre. Qué bueno es saber que nuestro Cristo Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ahora nuestro Cristo Jesús es el abogado defensor, como declara la Escritura, Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Jesús el Cristo es ahora nuestro intercesor ante la corte suprema divina, ante la corte celestial. Así lo declara la Escritura en Hebreos capítulo 7, verso 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. Gloria a nuestro Cristo Jesús. El abogado defensor, nuestro Cristo Jesús, es santo, es justo,
es fiel, es bueno, es inocente, es incorruptible. Nada ni nadie puede corromperlo. Qué bueno tener un abogado así, para confiar en él plenamente. Querido amigo, querida amiga, usted puede confiar plenamente en Cristo Jesús como abogado, porque Él no se le va a torcer. Él no se va a dejar corromper por nada ni por nadie. Él va a pelear por usted. Gloria al Señor. Él lo va a defender a usted si usted pone en las manos de Él su vida, su alma, su ser, si confía en Él plenamente. Y aunque el Satán nos acuse de noche y de día y de noche, nuestro abogado Cristo Jesús dice: yo di mi vida por ellos, yo ya pagué por ellos. El precio que pagué por ellos es mi vida, mi sangre. Aleluya. Y ante la sangre preciosa del Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, el Satán tiene que agachar su dedo acusador y retroceder. Aleluya. Porque el Señor ha defendido nuestro pleito, ha ganado nuestro pleito y nos ha dado esta grande salvación, nos ha dado eterna redención. Como lo declara la Escritura en Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Así que ahora Cristo Jesús es nuestro abogado defensor, nuestro salvador, nuestro mediador, nuestro intercesor, el que defiende nuestra causa, el que aboga nuestra causa, el que defiende nuestras almas. Pero viene pronto el día en que Cristo Jesús se va a manifestar como el supremo juez de vivos y muertos, como lo declara la Escritura en Hechos capítulo 17, verso 29 al 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, Cristo Jesús, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Alabado sea el nombre glorioso del Señor Jesús. El Dios Todopoderoso ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia en que los seres humanos han vivido. ¿De cuál ignorancia? Pues la de pensar y creer que Dios es un muñequito de papel, de barro, de plástico, de madera, de metal. Es precisamente de todas estas cosas que el Dios Todopoderoso manda a todos los seres humanos que se arrepientan en todo lugar.
que se arrepientan de la idolatría, que se arrepientan del adulterio, que se arrepientan de la fornicación, que se arrepientan del lesbianismo, que se arrepientan del homosexualismo, que se arrepientan de las hechicerías, que se arrepientan de las borracheras, que se arrepientan de la drogadicción, que se arrepientan de la mentira, que se arrepientan de los crímenes, que se arrepientan de sus obras malas, que se arrepientan de sus pecados. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan, que se arrepientan, porque se está terminando el tiempo de salvación. Se está terminando el tiempo de Cristo en su función de abogado defensor. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Viene el momento cuando Cristo ya no será el abogado defensor, sino el supremo juez. Ahora, ¿cuál fue la actitud de quienes oían la predicación del apóstol Pablo en sus días? Mire, verso 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Fíjese bien, en la actitud de quienes oían la predicación del apóstol Pablo en sus días, encontramos tres grupos de personas. Número uno, los que se burlan. Número dos, los que aplazan la salvación. Número tres, los que creen. Entonces, los que se burlan y los que aplazan la salvación son aquellos que están rechazando a Jesús el Cristo como el abogado defensor, como el único Salvador. Qué triste para ellos. Qué triste. Tenemos burladores por todas partes. Cuando se les habla la palabra del Señor, cuando se les llama al arrepentimiento, al cambio de vida, nos dicen, ustedes están locos. Ustedes son unos raros, extraños, tan raro que viven ustedes, que no disfrutan del mundo, que no disfrutan de la vida, tan amargados. Y se burlan. Esos son los burladores. Están los que aplazan. Sí, un día de estos voy a su iglesia. Un día de estos me arrepiento. Un día de estos cambio. Un día de estos. Más adelante. Sí, esperemos que pase la pandemia. Pobres. Puede ser que esto ni pase. Gracias al Señor que conmigo hay una iglesia preciosa que no se burla, que no aplaza, que no rechaza, sino que recibe, que agarra la oportunidad de salvación, que agarra la palabra del Señor, que cree en Cristo Jesús, que recibe a Cristo Jesús como el abogado defensor, como el único Salvador. Oh, gloria al Señor, por eso le servimos al Señor, por ello amamos al Señor de todo corazón y anunciamos su palabra gloriosa. Con relación a los que se burlan de la predicación del Evangelio y menosprecian al Salvador Cristo Jesús y no quieren obedecer y aplazan, la palabra del Señor es bien clara, bien determinante. Fíjese cómo dice la Escritura en primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 12. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno,
por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo sea glorificado Él en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús el Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Quiere decir que viene el momento en que se va a juzgar y se va a dictar sentencia en la Corte Suprema Divina de Justicia. Gloria al Señor. Y los culpables, la sentencia que caerá sobre ellos será pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición. Condenados a cadena perpetua por los siglos de los siglos, donde será el lloro y el crujir de dientes en las tinieblas de afuera, excluidos de la presencia del Señor, excluidos de su gloria, excluidos de su hermosura, de su belleza. Qué triste para aquellos que se burlan, que aplazan, que no creen. Pero qué bueno para los que creemos en el Señor. He leído parte de la historia de cómo comenzó a expandirse el mensaje del Evangelio por nuestra patria Colombia. Y he encontrado que en Cali hubo un joven de tan solo 17 años de edad, llamado Leonel, cristiano, siempre contento, gozoso, cantando constantemente al Señor, y que se había convertido en una vereda llamada La Morena. Y resulta que se anunció la primera convención que había de celebrarse en la ciudad de Cali. Y este joven se ofreció para quedarse a vigilar las tierras y las casas de la gente y de los hermanos que querían ir a la convención. También cuidaría de pastor un anciano de 97 años que nunca había llevado calzado, el cual no podía ir a Cali. Cada día después de terminar el trabajo de cuidar los animales, Leonel iba a orar y a leer la Biblia con pastor. El domingo por la tarde, el último día de la convención, 5 jinetes se presentaron ante Leonel cuando éste salía de la casa del anciano y le dijeron: mira, tú tienes que negar tu fe y regresar a la iglesia católica. El corazón de Leonel comenzó a latirle desaforado, pero no perdió la calma y dijo: no voy a negar la fe en Jesús el Cristo.
En esto cayeron sobre él y lo ataron con una cuerda que a su vez estaba amarrada a un caballo. Niega tu fe, niega a ese Jesús, le amenazaron. No voy a negar mi fe en Jesús el Cristo, contestó Leonel resueltamente. ¡Qué bien!, gritaron entonces. Y los caballos comenzaron a galopar cuesta abajo, arrastrando al muchacho. De vez en cuando se paraban para ordenarle que negara su fe, pero cada vez, aunque más débil por la sangre perdida y el magullamiento, las contusiones en su cuerpo, Leonel rehusó negar su fe en Cristo. Lo llevaron finalmente tras una casa donde lo desataron y apoyaron su cuerpo débil contra una tapia. Una vez más le dijeron bajo el cañón de sus revólveres: ¿estás dispuesto a negar a Jesús? Y te perdonaremos la vida. La respuesta de Leonel fue: no voy a negar al que ya me perdonó la vida. Entonces los desalmados dispararon sobre él, lo acribillaron, quitándole la vida. Este fue uno de los primeros mártires del avivamiento en nuestro país, Colombia. Pero un día llegará el momento en que el que hoy es el abogado defensor será el juez de todos los perversos que no quisieron obedecer el evangelio del Señor Jesús, que se burlaron, que menospreciaron, que rechazaron, que aplazaron. A nuestro hermano Leonel le espera la corona de gloria que el Señor ha prometido a todos los que le aman y a todos los que han sido obedientes a él. Aleluya. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 al 17, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oh, bendito sea el nombre glorioso del Señor Jesús. Observemos bien que el Cordero de Dios, que hoy quita el pecado del mundo, en aquel día será el juez de toda la tierra. En aquel día Él sacará los trapitos al sol a todos los seres humanos que no quisieron creer en su evangelio, que no se quisieron arrepentir. Llegará el día en que ya Cristo Jesús no será el abogado defensor, sino el supremo juez. El Cordero de Dios se va a enojar. ¿Y quién podrá sostenerse en pie cuando llegue el día de su ira? Nadie podrá refutarle nada. Nadie podrá alegar nada en su contra. Nadie podrá defenderse ante él. Ya pasó el tiempo del abogado defensor. Amados hermanos, ojalá que a nosotros no nos ocurra como al hombre de nuestra historia, como aquel asesino al que defendió primero el abogado Warren, pero al final lo condenó a pena de muerte. Está establecido para el ser humano que viva y muera una vez, y después de esto el juicio.
Está establecido el día en que Cristo ya no será abogado defensor, sino el supremo juez. Como dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes fueron los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida? ¿Quiénes fueron lanzados al lago de fuego? Los que se burlaron de la predicación del Evangelio, los que no se arrepintieron, los que no quisieron obedecer a Dios, los que aplazaron, los que pospusieron para después. Después me entrego, después me arrepiento. Hoy todavía está la oportunidad vigente, a punto de cerrarse la puerta de salvación, a punto de terminarse el tiempo de gracia. En este ápice de tiempo que queda, hoy todavía tienen la oportunidad de ser defendidos por Jesús el Cristo, nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro mediador. Amigos, hoy ustedes tienen la oportunidad de ser inscritos por Cristo en el libro de la vida. Si creen en Él, si se arrepienten, si le reciben a Él, si se convierten a Él, el nombre de ustedes será escrito en el libro de la vida. Cuando Cristo envió a los 70 discípulos de dos en dos que fueran a predicar su palabra, que hicieran milagros en su nombre, ellos regresaron contentos. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía al Satán caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Si hay algo que ahora nos produce gozo a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes del Evangelio, los que nos hemos arrepentido y nos hemos entregado a Cristo, es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida en los cielos. Gloria al Señor. Qué privilegio tan grande el que el Señor nos ha concedido: creer en su nombre, creer en su Evangelio, recibirlo a Él como el abogado defensor, como el Salvador. Qué privilegio tan grande tenemos el depositar nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, con toda nuestra confianza en las manos de este fiel abogado, Cristo Jesús. Las inscripciones siguen abiertas. Amigo, no deje pasar esta oportunidad. Amiga, no deje pasar esta oportunidad. Entréguese a Cristo. Reciba a Cristo como su abogado, como su defensor, como su Salvador, como el mediador. El tiempo se agota, el tiempo se termina. Pronto llegará el momento, el día en que el que hoy es el abogado será su juez. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar por los amigos que entreguen su vida al Señor. Vamos a orar por la iglesia, los hermanos, que permanezcamos fieles al Señor, obedientes al Señor. Aleluya, en esta grande salvación.
Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser nuestro abogado. Tenemos que reconocer que nuestro pleito estaba perdido, que nosotros estábamos condenados y que nadie podía defender nuestro pleito ni salvarnos. Pero tú viniste manifestado en carne como hombre, como mediador, como nuestro abogado. Fuiste al Calvario por nosotros, llevaste sobre tu cuerpo todos nuestros pecados. El sumario, el acta de decretos que nos era contraria, que nos acusaba, la clavaste en la cruz del Calvario, ganaste el pleito y nos has hecho libres, nos has declarado inocentes, nos has declarado justos por tu obra gloriosa en la cruz del Calvario. Como está escrito, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es, para que fuéramos declarados justos e inocentes. Gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad, Cristo bendito. Hay unos amigos que están oyendo tu palabra, concédeles arrepentirse, concédeles el arrepentimiento por tu bondad. Cambia sus vidas, libértalos y sálvalos. Y a tu iglesia, a tus hijos, ayúdanos a permanecer en obediencia a ti. Ayúdanos a perseverar en tu camino hasta el final. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, qué bueno hemos estado en la presencia del Señor en este gran día de ayuno y oración. Así llegamos al final de esta transmisión en vivo. Recuerden que les amo de corazón. Seguiremos comprometidos con el Señor y con todos ustedes. Permanezcamos fieles al Señor. Pronto viene el Señor a llevarnos con Él.